Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas. Saludos a todos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a un espacio dedicado a presentar el mensaje de Dios. Gracias a Dios, primeramente, por permitirnos estudiar su palabra. Y gracias a usted por su amable atención. El tema para esta ocasión es sobre la actitud rebelde de Israel y la pregunta de Dios que repetidas veces dice ¿hasta cuándo? Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Dios mismo dice de este pueblo: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Isaías 65:2. Dios tuvo paciencia con ellos. Todo el tiempo Dios fue misericordioso con ellos, pero Israel fue todo el tiempo un pueblo rebelde, el cual andaba por caminos no buenos y en pos de sus propios pensamientos. De esa rebeldía del pueblo de Israel encontramos testimonio de Dios en las Sagradas Escrituras. Y tal rebeldía y falta de fe en Dios de parte del pueblo de Israel sería fatal para ellos. En el libro de Éxodo 16, 4, 22 y 23, se nos menciona un ejemplo de esa rebeldía y falta de fe en el pueblo de Israel. Veamos, Dios decide dar a los israelitas pan, esto es el maná. Les da órdenes expresas de lo que debían recoger diariamente, y por medio de Moisés les dice a ellos que en el día sábado ellos no iban a encontrar nada en el campo, por lo que el viernes debían recoger el doble de la porción de lo que recogían ese día. El propósito de Dios era probar la obediencia de ellos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Según los versos 27 y 28, el pueblo dio muestra que eran desobedientes a Dios, pues salieron a recoger en el día sábado y no hallaron nada en el campo. Bueno, ¿qué dijo Dios acerca de esto? Esto fue lo que Él dijo: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Realmente que el pueblo andaba en pos de sus pensamientos siempre y Dios está siendo paciente con ellos. Otro ejemplo lo encontramos en Números 11, 1 y 2, donde la Escritura nos dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó el Señor, e hizo que descendiera fuego y consumió un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moisés y éste oró a Dios para que el fuego se extinguiera, y así fue. Pero después que Dios consumió con fuego uno de los extremos del campamento de Israel, vemos lo que pronto sucedió. Se nos dice en Números 11, 18 al 24 y el versículo 31, que Dios decide dar de comer codornices al pueblo de Israel para satisfacer su deseo de carne, según los versículos 4 y 5. Así que Dios les da las codornices para comer. ¿Y qué es lo que Dios ve en el pueblo? ¿No ve en ellos gratitud? ¿No ve a un pueblo capaz de reconocer la grandeza de su Dios y su bondad? ¿No deciden creer en Dios y obedecerlo en todo? En lugar de ver fe en ellos, Dios ve la codicia de ellos, razón por la cual sufrieron la ira de Dios, pues aún estaba la carne entre sus dientes, y antes que la masticaran, Dios envió sobre ellos una plaga muy mala. ¿Qué pasó con los codiciosos?
los codiciosos murieron. Pero no mucho tiempo después de tan terrible castigo, se nos dice de María y Aarón, de cómo ellos murmuran contra Moisés, Números 12, 1 y 2. Entonces a María le vino lepra, y aunque Moisés rogó a Dios por ella, fue confinada por orden de Dios durante 7 días fuera del campamento como inmunda por causa de la lepra que como castigo vino sobre ella. Números 12, 12 al 14. Amigo y hermanos, 3 juicios terribles de Dios habían visto los israelitas sobre ellos por su rebeldía e incredulidad, por hacer siempre lo que ellos querían y no lo que Dios les mandaba. No se querían conducir como Dios les decía. Habían visto cómo Dios consumió un extremo del campamento, vieron el castigo sobre los codiciosos y la lepra que María había recibido como castigo por su murmuración. Pregunto, ¿no era acaso suficiente para que cambiaran y fueran creyentes? Pero en lugar de cambiar y volverse a Dios en sus corazones, vemos que el pueblo nuevamente se rebela contra Dios. Y tal actitud del pueblo de Israel la podemos leer en el capítulo 14 de Números. Pero antes, en el capítulo 13 de Números, aprendemos que Dios ordena a Moisés envíe a 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán, tierra que él daría por herencia a los hijos de Israel según su promesa. Pero una vez que los exploradores regresaron, alarmaron al pueblo y dieron un informe desalentador e incorrecto, diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los únicos que no hicieron como los demás espías fueron Caleb y Josué. Ellos trataron de orientar correctamente al pueblo y lo animaron a ser obediente a Dios. Sin embargo, los que mal informaron provocaron que el pueblo se levantara contra Moisés y Aarón, hasta el punto que decidieron apedrearlos. El pueblo realmente lo hubiera hecho si Dios no hubiese intervenido, pues apareció la gloria del Señor en el tabernáculo de reunión a todo el pueblo de Israel, lo cual les detuvo. ¿Y qué dijo el Señor a Moisés? Esto fue lo que él dijo. Leamos en Números 14:11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El profeta Isaías, en Isaías 65:2, nos implica que Dios fue paciente con el pueblo de Israel todo el tiempo, pero ellos fueron desobedientes a Dios, no iban por buen camino y hacían siempre lo que pensaban en sus corazones. Hermanos, el rechazo de Israel a Dios fue completo, fue total. Ellos rechazaron la salvación que Dios les ofrecía al rechazar ellos a Jesús el Mesías. Con eso demostraron que no le creyeron nunca. No querían que les fuera mal, pero rechazaban el camino de Dios. Finalmente, Dios también los rechazó a ellos. En Mateo 23:37 al 39, leemos las siguientes palabras de Jesús que dicen: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús pronuncia un juicio terrible y doloroso sobre la nación de Israel. Ese juicio de Dios sería el fin de la nación de Israel como pueblo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 11:20 dice: por su incredulidad fueron desgajadas. La razón por la cual Dios rechazó al pueblo de Israel fue por la incredulidad de ellos. En lugar de creer a Dios y su plan para salvarles, ellos decidieron establecer su propio sistema para ser salvos, como leemos que Pablo dice en Romanos 10:3, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Versión de Nueva Traducción Viviente.
Así que un día Dios les juzgó, y dejaron de ser como nación el pueblo de Dios. Ahora bien, apliquemos esto a nosotros los creyentes en Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo. Hoy, el pueblo de Dios es la iglesia del Señor, constituido de gentes de todas las naciones, y como pueblo de Dios debemos estar convencidos que Dios es bueno, como leemos en Romanos 2:4, que dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amados hermanos, el Señor no se apresura en castigar. Él espera que cuando pecamos contra Él, procedamos al arrepentimiento, que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestras actitudes, que creamos y permanezcamos en esa bondad de Él hacia nosotros, pues de otra manera, como dice la Escritura, tú también serás cortado. Romanos 11:22. No olvidemos que la Biblia también nos dice que las cosas que se escribieron antes quedaron para nosotros como ejemplo y están ahí en las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza. Primera a los Corintios 10:11. Dios ha determinado un día para juzgar a todos. Esforcémonos, pues, por ser hallados firmes en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído y que ha sido confirmado por Jesús y sus apóstoles. Este mensaje ha sido presentado por Alfredo Chi Amador, predicador y miembro de la Iglesia de Cristo. Gracias por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tu camino yo no quise andar, perdón, Señor.